llamaba para contarle un último informe, sobre todo para que, bueno, esta expectativa positiva que ha generado en la sociedad, en la mayoría de las personas, si bien lo venimos diciendo, todos sabemos que el acuerdo por la deuda fue patear el problema para adelante, pero que te permite respirar ahora y encarar un proceso positivo, un proceso optimista. Ayer un amigo empresario me dijo, vos sé que hay otro aire, se respira otro oxígeno, dice, cayó muy bien. Sí, cayó bien. De todas maneras, no nos engañemos, el problema lo va a tener el próximo gobierno porque los primeros pagos fuertes se empiezan a hacer en 2023. Aprovechemos los 4 años para crecer. Claro, pues crezcamos, generemos... Argentina tiene alguna vez que plantear lo que planteó Chile, lo que plantearon los países más serios, que fue el motivo por el cual Néstor Kirchner se peleó con la Baña y que le costó la salida de la Baña del gobierno, que fue el famoso fondo anticíclico. Uh-huh. Cuando vos creces, es como cualquier familia, vos creces, te entra a llegar dinero y bueno, guardemos para cuando venga la mala. Chile le permitió en su peor momento sostener con el crecimiento de las commodities, del cobre básicamente, tener un fondo anticíclico que fue muy útil en su momento. Argentina nunca tiene esas previsiones. Nosotros vivimos como los pescadores, sacamos el pescado, lo vendemos y a la tarde vamos a pescar, como los recolectores, ¿no? Sí, totalmente. Entonces no tenemos esa capacidad de previsión, pero bueno, creo que si Argentina se plantea en este proceso virtuoso que podría comenzar ahora, a partir de que están los vientos internacionales incluso hasta más favorables, plantearse un destino distinto. Pero para eso saber de dónde partimos. Y yo le quería contar hoy un reciente informe de ayer de la Unión Industrial de Santa Fe, que plantea cuál es la situación de la industria santafesina en los 3 meses, en el último trimestre, en los 3 meses fuertes de la cuarentena, que fueron mayo, junio y julio, donde hubo cuarentena estricta, donde no hubo, bueno, fue oscilando, se fueron abriendo, se fueron cerrando, pero básicamente hubo una situación más compleja en el movimiento de la economía. Y es interesante ver cuánto ha caído la situación de Santa Fe en todo este tiempo, porque ya venía creciendo. La Unión Industrial dice que hace ya por lo menos 3 años que la industria venía con problemas serios, de acuerdo a cada sector, pero en general se ve que cayó en promedio en los últimos 3 meses la industria santafesina, hablando de todos los sectores, un 22,3%. ¿Interanual? 22,4%. No, los 3 últimos meses, interanual, claro, midiendo con los 3 meses del año anterior. Lo que muestra, bueno, esto que veníamos hablando, si uno analiza sector por sector, ve que fue dispar el comportamiento. Pero lo interesante es ver, por ejemplo, yo les voy leyendo lo más importante, porque son muchos sectores, pero simplemente para ver en qué situación está la provincia y cuál es la situación desde dónde arranca. Por ejemplo, hoy estamos en Santa Fe con una capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Lo que está produciendo, el porcentaje de cada empresa que se está usando para producir, en promedio del 43,3%, menos que en la crisis de 2001, que estuvo apenas por arriba del 50%. Es decir, hoy estamos con el 60% de las fábricas inutilizadas. Es decir, eso es muy importante porque si hay rebote, eso muestra que la empresa ya está preparada, como pasó en 2001. Tenemos capacidad ociosa, digamos, que es lo... Hay capacidad ociosa en un 60%, que eso es bueno, pero la verdad que, bueno, por lo pronto ningún empresario cree hoy, según este relevamiento en toda la provincia, que hasta dentro de 3 meses vendrá una recuperación. Por ejemplo, el 70%, el 69% manifestó haber enfrentado una disminución fuerte de su producción. Es decir, 7 de cada 10 produjo mucho menos. El desempleo en el sector industrial en Santa Fe durante los últimos 3 meses cayó 2,1. Tengamos en cuenta que viene cayendo notablemente, y puede parecer poco, pero 2,1. ¿El empleo o el desempleo? El empleo. Porque dijiste el desempleo. Dije, wow, qué dato. No, el nivel de empleo cayó 2,1. El nivel de empleo. Es decir, la cantidad de trabajadores ocupados en los últimos 3 meses. Y eso que todavía falta, porque esto tiene que ver en cómo las empresas van pudiendo hacer frente al día a día. Cada vez más vamos a ver que muchos sectores no van a poder afrontar la necesidad de reactivar la rueda productiva de su propia empresa,
van a tener que cerrar, pero eso lamentablemente es una condición que venimos manifestando hace tiempo. El nivel de facturación en promedio Sí, en la industria santafesina cayó 13,2 interanual. Es decir, se facturó casi 15% menos en estos 3 meses que en los 3 meses sí, del mismo periodo del año enormidad, pasado. es una enormidad. Para cualquiera que más o menos entiende, es una enormidad. El 13 caída de facturación Y frente tenga a en los cuenta mismos que costos. tenga en cuenta, Sí. claro, claro. Tenga en cuenta la inflación y tenga en cuenta la rentabilidad. Se supone que una industria cualquiera tiene un promedio de rentabilidad entre el 7 y el 10%. Es decir, todo lo que invierte uno en el año, todo lo que es su capital invertido, plantado o móvil, le debería dejar a usted, supongamos que tiene, no sé, X, 100 millones de pesos entre todo lo que tiene invertido, el físico, y debería dejarle el 7 al 10%. Pero si cae 13% de las facturaciones, eso muestra que la rentabilidad es prácticamente nula, decreciente. Y cuando no hay rentabilidad, ya conocemos el humor del empresario argentino. Por ejemplo, los industriales dicen que el precio del producto, el precio promedio del producto fabricado en Santa Fe, registró un alza de 45%. Eso estaría ubicándolo cercano a el nivel de la inflación. Sí. Pero teniendo en cuenta que los salarios no han acompañado ese nivel de ingreso, la industria santafesina que trabaja con el mercado interno ha tenido problemas de comercialización y ahí se refleja esta caída de la facturación que estamos hablando. Dice el 46% de las industrias santafesinas que se cree que habrá un mayor nivel de producción para el segundo semestre. Son optimistas. Sin embargo, solo el 17% cree que podrá incrementar empleo, incrementar recursos humanos en función de este crecimiento de la producción. Es decir, van a producir con lo que tienen en la gran mayoría de las empresas. No habrá toma de nuevo empleo en Santa Fe, al menos en el segundo semestre en el sector industrial. El 76% de las empresas dice que pudo acceder a un crédito ATP, parece un número alto, Sí. Sin embargo, el 25% no accedió. Esa es la otra realidad. El 80% de las empresas considera que cuando se termine el distanciamiento preventivo y obligatorio, cuando se empiece a ver una cierta normalidad, recién van a ser necesarios 90 días para que las empresas puedan encontrar algún punto de equilibrio productivo, de ingresos y demás. Y después vemos sector por sector. La soja cayó 3,8%. La elaboración de aceite de soja, recordemos que Santa Fe es el principal productor de aceite Latina, de soja, y ha caído 2,5% frente al mismo periodo. Han subido las carnes, eso sí, la carne bovina, la carne aviar y la carne de cerdo han tenido un crecimiento. Esto tiene que ver con las exportaciones. Santa Fe ha liderado lo que ha sido la producción de carnes de todo tipo para consumo interno y para el exterior. Recordemos que el consumo interno de carnes ha caído, tanto de aves como de bovina, y ha crecido la carne porcina. La gente ha comido mucho más cerdo en esta cuarentena, y eso ha generado saldos exportables que le ha permitido a la industria frigorífica exportar carnes al mundo, y Santa Fe ha tenido mucho que ver con eso. La leche, la industria láctea también tuvo un crecimiento importante, pero menor a la inflación. Ha tenido un crecimiento en la productividad, pero sin embargo se han producido concentraciones, se han producido caídas de establecimientos, lo cual Santa Fe es la principal cuenca lechera del país, y mueve, por ejemplo, las exportaciones lácteas santafesinas crecieron 17,7%, con un importante crecimiento de la leche en polvo, que es la leche que se exporta. Pero sin embargo la leche líquida ha tenido una menor evolución. Bueno, la metalúrgica, que es una industria clave, cayó 30% en estos últimos 5 meses. Tengo amigos ahí que están muy preocupados. 30%, sí, tengo amigos que están muy preocupados. Muy preocupados. Recordemos que es una industria que está muy integrada, que pero además tiene muchas industrias satélites. Para Santa Fe, para la Unión Industrial en particular, es clave, y de verdad hay una caída brutal. Y es una industria que tiene mucho empleo. Entonces, digamos, tiene mucho empleo, y digamos, cuando vos ves que la metalúrgica cae, y ahí te tenés que preocupar. Es como la construcción, ¿no?
Mire, la capacidad instalada de la industria en su pico histórico más bajo, solamente el 30% de la capacidad de la industria metalúrgica ha sido ocupada. Ujú. El 70% está, bueno, y después si uno mira, por ejemplo, hay sectores como la fundición que cayó 63%, productos de metal y servicio 41%, Todo maquinaria relacionado a la agropecuaria metalurgia. 32%, Todo relacionado a la metalurgia. motocicletas 7%, equipos y aparatos eléctricos 54%, autopartes cayó 75%. Claro, no se fabrican vehículos. Recién en el mes de julio disminuyó la caída, que sin embargo sigue siendo negativa, de autos en el país. Se empiezan a fabricar más autos, pero todavía no alcanza a los niveles históricos que tenía Argentina, si sigue siendo negativa. Cuando uno mira por qué tiene 75% menos de autoparte la producción santafesina, tiene que ver con esto. Bueno, Sin embargo, para terminar, el Gran Santa Fe, 3,3% la caída de la industria, es decir, que en los sectores urbanos de la capital se ha sentido más la caída del empleo, y sus amigos de la construcción que cayeron en estos últimos 3 meses 18,5% anual. Estos números son hasta agosto. Esperemos que a partir de ahora, hasta agosto, esperemos que a partir de ahora este acuerdo de la deuda, las medidas que anunciará el gobierno, tengan un impacto favorable, que se reactive algo el consumo para recuperar empleo, Pero bueno, el escenario no es favorable, pero todavía tenemos una luz de esperanza en función de que se cree que está comenzando a declinar la curva del COVID y que puede empezar una nueva etapa en el país y en la provincia. Gustavo, llegaban mensajes a través del celular de REC desde Cañada de Gómez. Los ciclos económicos en Argentina se basan en los años electorales. En años que no son electorales, los gobiernos guardan y las economías parecen flacas. En años electorales, en cambio, gastan de más alimentando el clientelismo y la economía parece gorda, cuando en realidad es al revés. Es solo una opinión, pero, dice. Sí, tiene razón. Hay un input del flujo de dinero, y que tiene que ver con esto, con la necesidad de que se advierta la obra pública, básicamente. Yo no voy a meterme en los dineros non santos, pero sí es cierto que los estados suelen incrementar los flujos para obra pública en situaciones donde se producen procesos electorales, porque necesariamente necesitan mostrar actividad, que deja el empleo y demás, porque hay una reacción epidérmica, ¿no? Cuando se vuelca dinero a la construcción, la construcción es el sector que más rápidamente genera empleo cuando hay plata. Entonces eso tiene un efecto favorable, porque es un sector laboral muy inestable, que funciona por estímulos. Cuando hay, cuando no hay. Y eso impacta porque además son muchos, impactan los resultados electorales. Sí, eso es tal cual. Pero en este contexto es muy difícil poder decir eso. Recordemos que estamos a 8 meses del lanzamiento de la campaña preelectoral, y yo no sé si va a haber ese dinero para poder volcar a obra pública, a menos que se siga emitiendo y que se sigan generando riesgos para la macroeconomía.